Buenos días. Oye, qué bien saludarte en este 13 de febrero, es el Día de la Radio. ¿Qué supone para ti la radio, lo primero? Bueno, lo primero, muchas felicidades, Vega, a todas las mujeres que como tú hacéis posible el milagro de la radiofonía. Y la verdad es que la radio es el testimonio de la evolución de nuestra sociedad, en la que las mujeres cada vez han ido incorporándose a aquellos espacios de decisión, a aquellos espacios de poder y al mismo tiempo en general del desarrollo vivo de una sociedad hacia mayores cotas de igualdad y de justicia social. Y en este empeño es muy importante la labor que las profesionales que trabajáis dentro de la radio a través de vuestra visibilidad y vuestro hacer lleváis a cabo. Bueno, pues la verdad que en este espacio de radio, de cultura y de esta enciclopedia de las mujeres, vamos a escribir también en este día tan especial otro capítulo de nuestra enciclopedia. Y hoy, además, nos gustan las dos, Jane Austen. Mira, la semana pasada estuvimos hablando de Rosario de Acuña, si recuerdas, y mencionamos por encima lo perniciosos que son los denominados mitos del amor romántico. Y justo ese fin de semana vi un anuncio de una telenovela turca en la que en medio minuto de publicidad ya se percibía claramente uno de esos mitos. Un hombre que saca a la mujer de la pobreza y le redime de una vida aburrida y egoísta. Y pensé, jolín, en vez de ver estos rollos, si alguien quiere disfrutar con historias sobre cómo encontrar marido, pues que lean a Jane Austen, ¿no? La verdad es que esta apreciación, hemos de ser sinceras, es un poco superficial, porque sí, en sus obras habla del matrimonio, pero como veremos, tiene un porqué que va más allá del romanticismo, la frivolidad o los enredos sentimentales. Además, en julio de este año se cumplirán 204 años de su muerte, o mejor, 245 de su nacimiento, y sus obras todavía se siguen editando, adaptando a otros formatos, como películas, series de televisión, representaciones teatrales. Me habías dicho antes que Espido Freire ha sacado un libro sobre ella, pero bueno, he estado mirando por internet para asegurarme de que hoy no vamos a hacer spoilers respecto a los trazos generales del libro de Espido Freire. Así que bueno, en mi opinión, cuando se leen las novelas de Jane Austen hay que prestar atención a la intertextualidad, a todo aquello que se esconde tras sus palabras, porque estamos hablando de una mujer que no era una remilgada, era una mujer inteligente, excepcional y, como veremos, pues muy adelantada a su época. Pues vamos a dar algunas pinceladas biográficas de esta mujer, de Jane Austen. Sí, su biografía pone de manifiesto la dificultad de ser mujer y a su vez escritora, como luego también insistiría en ello nuestra querida Virginia Woolf. La realidad es que su propia familia quitaba importancia a sus obras, se imponía una humildad exagerada y tras su muerte sus sobrinos matizaron su labor como escritora colocándola en un segundo lugar como si fuera algo malo, indecoroso, resaltando siempre por encima de ello su dedicación a la familia, la oración y las labores propias de su sexo. Sus obras nos trasladan a una época en la que el romanticismo y los buenos modales eran importantes, así como también el destino de las mujeres, que no era otro sino el matrimonio. Y es que no había elección. Fuera del matrimonio la vida era muy difícil para las mujeres, pues no solo perdían consideración social quedándose solteras, sino que al no poder trabajar fuera de los hogares también disminuía su nivel de vida, a no ser que fueran herederas únicas, claro. Así que Jane sufrió las vicisitudes de la soltería y por ello las heroínas de sus obras tienen siempre el mismo destino, que es un matrimonio feliz y un final feliz, que analizaremos mejor la semana que viene. Porque Austen es tan grande y a mí me gusta tanto y a ti también, que creo que no nos es posible abordar su figura en un solo episodio de nuestra enciclopedia sonora. Y además también hemos de saber que sus obras nos permite acercarnos desde otro prisma a esta sociedad británica de fines del 18 y principios del 19, pero sin olvidar que las clases sociales estaban bien marcadas. La verdad que escuchándote nos apetece aproximarnos a la vida de Jane Austen. Resumir su vida resulta complicado, pero vamos a intentarlo. Y si nos dejamos algo en el tintero, pues como la semana que viene seguimos con un nuevo episodio de Jane Austen, una segunda parte, ya lo rematamos. Perfecto. Su padre era reverendo de la rectoría de Steventon, que era un pequeño pueblecito de la Inglaterra rural, y su madre, llamada Cassandra, lo mismo que su hermana, era una mujer que había recibido instrucción, que no estaba muy bien visto en aquel momento, y además tenía una ironía muy mordaz. Los dos descendían de ramas menores de la baja aristocracia, y eso les colocaba por encima de la clase media, pero muy por debajo de la rica nobleza. Constituían lo que se llamaba la gentry, una especie de burguesía agraria que vivían bien, sin carencias materiales, podían atender a las necesidades inherentes a su posición social, pero bueno, sin grandes lujos. Y esta forma de vida es apreciable en sus novelas.
Bueno, pues en la rectoría de Steventon nace Jane en diciembre de 1775, siendo la séptima de 8 hermanos y, como hemos dicho, la segunda de las chicas. Y allí vivió algo más de la primera mitad de su corta vida, pues murió siendo bastante joven, con 41 años. Allí escribió los primeros borradores de lo que luego se convertirían en sus grandes éxitos literarios. Hemos de decir éxitos que, de haber sido hombre, hubieran sido mayores desde el punto de vista económico. Pero bueno, tratándose de una mujer, firmó los contratos que pudo y creo que no los que hubieran sido realmente justos. Decías, en la rectoría tuvo sus primeros escritos. ¿Cómo fue la educación de la Austen allí? Bueno, pues la verdad es que, aparte de los viajes para visitar a familiares o acudir a los bailes de sociedad, las hermanas Austen, Cassandra y Jane, vivieron una corta temporada fuera de Steventon en 2 internados. Del primero tuvieron que salir por una infección de tifus y del segundo porque sus padres no podían hacer frente a los gastos, como sí ocurrió con los hermanos. Y esto también es relevante de cara a alguna de sus obras. El caso es que la rectoría también funcionaba como un internado donde acudían muchachos de la gentry para ampliar su educación, incluso para prepararse a ingresar en la universidad. De manera que las hermanas vivieron en un mundo instruido, que no era usual, con acceso a la importante biblioteca del padre, el cual hemos de admitir que sí valoraba que sus hijas tuvieran una educación y también disfrutaba con los escritos de Jane. Por cierto, que no era infrecuente que toda la familia se involucrara para entretenerse y divertirse en la realización de representaciones teatrales, claro, eran tantos, algunas de las cuales escribía la mismísima Jane. Y no olvidemos, y esto es importante, que a las mujeres se las educaba habitualmente en la casa para que algún día pudieran hacerse cargo de la suya. Aquellas que pertenecían a una clase social más elevada, pues además recibían lo que se conoce como educación de adorno, más refinada cuanto mayor era la posición social, así un poco de dibujo, de canto, algún instrumento musical, siendo el piano el rey de los mismos, francés. Y bueno, esta educación de adorno no era muy del agrado de Jane porque consideraba que era insuficiente. Y de esa educación, en esa vida de Jane Austen que estamos conociendo en esta primera toma de la Enciclopedia Sonora de las Mujeres, se traslada a la ciudad de Bath. Con el comienzo del nuevo siglo, creo que en 1801, a su padre se retira de la rectoría en beneficio de su hijo mayor, y aquí ya podemos apreciar algunas de las dificultades para las mujeres solteras. Y es que su casa de toda la vida pasa a ser de su hermano y de su cuñada, y es ella la que se tiene que adaptar a una nueva dinámica familiar en un entorno que ya no es el suyo. Así que con sus padres y su hermana, también soltera, se dirigen a Bath, una ciudad balneario ya en decadencia, pero apropiada para las rentas de la familia Austen, que además les permitía que pudieran veranear o disfrutar de días de asueto en localidades playeras próximas. Y esto no lo comento para cotillear, sino porque todos estos lugares les sirvieron de inspiración de sus novelas. Y bueno, los padres de las solteras hermanas Austen tenían depositadas las esperanzas en que, con la intensa vida social que allí se estilaba, sus hijas pues tal vez pudieran conseguir algún pretendiente. Pero no fue así, y no solo no se echaron novio, sino que además Jane no escribió nada interesante, aunque bueno, sí, como hemos dicho, le sirvió para documentarse de cara a sus futuras novelas. Y a los pocos años de estar allí, el padre fallece, lo cual supuso un duro golpe emocional, obviamente, pero también un varapalo económico, porque a partir de ese momento la madre y las hermanas pasaban a depender económicamente de los hermanos. En este periodo de tiempo se mudan primero a una casa más humilde, se cambian también de ciudad, visitan a algunos familiares con los que viven por temporadas, esto se ve también en sus novelas, y finalmente se instalan en un cottage en Chawton, que era una de las propiedades de uno de sus hermanos. Y allí se une a vivir con ellas Martha Loy, una gran amiga de la familia que se encontraba en una situación similar a la de las Austen, y crean una comunidad de sororidad y ayuda mutua maravillosa. Bueno, y ahora, especialmente, me gusta este apartado que vamos a abordar, el de las grandes obras de Jane Austen. Pues precisamente en esta época publica sus grandes obras, que nunca firmó con su nombre, aunque su familia, especialmente uno de sus hermanos, ante el éxito conseguido no pudo evitar cascarlo y presumir de parentesco. Así que sale Sentido y Sensibilidad en 1811, 2 años después Orgullo y Prejuicio, un año más tarde Mansfield Park, y en 1815 una de mis favoritas, Emma, que tuvo que dedicar al príncipe regente más por obligación que por gusto. Y ya póstumamente se publica Persuasión y La abadía de Northanger. Un año antes de su muerte comienza a dar signos de enfermedad, que por los síntomas hoy se cree que puede haber sido Addison, y en el verano de 1817 se trasladan, otro traslado más, Vega, y esta cuestión está muy presente en sus novelas, porque expresa la añoranza de un hogar permanente, de un espacio físico fijo.
¿no?, en el que sentirse a gusto y protegida. Bueno, pero se trasladan, como digo, a Winchester para recibir un tratamiento médico más cualificado. Y ya finalmente, el 18 de julio de 1817, pues ya muere y es enterrada en la Catedral de Winchester, sin que en su placa, donde se ensalzan sus muchas virtudes, saluda al talento literario. Menos mal que en 1967 se añadió una placa con su nombre a la abadía, en este caso no de Winchester, sino de Westminster. Y bueno, tras su muerte la familia destruyó una parte importante de su correspondencia y en cierto modo, y esto nos enfada bastante, ocultó su talento y todos aquellos pasajes de su vida que no les gustaban. Todo ello para acomodarse a la recatada sociedad que se estaba construyendo, como fue luego la sociedad victoriana, que era extraordinariamente más conservadora que la georgiana, que precisamente la que vivió Jane Austen. La ocultación, ¿no?, de su figura, de su obra, hasta que luego se ha podido recuperar. Así es, ha habido una labor de recuperación a lo largo del siglo XX y, en mi opinión, hablaremos de ello en el próximo episodio, ha tenido mucho que ver Virginia Woolf. Le debemos tantas cosas a Virginia, entre ellas el hallazgo de una habitación propia, para cuya inspiración pues sobrevino pues varios de los pasajes de la vida de Jane Austen. Bueno, pues el próximo sábado ampliamos, hacemos una segunda entrega de Jane Austen, porque todavía nos queda mucho que hablar de ella. Y lo decías tú al principio, cómo es importante leer, ¿no?, la intertextualidad de sus textos, así que los podemos analizar en la segunda entrega también. Así es, en la historia de las mujeres encontramos a veces mucha más información en los intersticios de las palabras, de la historia, de los documentos, de las fuentes que nos han llegado a la actualidad, que la propia literalidad. Pues yo te digo que en esta mañana de sábado, a esta hora que casi van a dar las 9 de la mañana, me voy a tomar un té en honor a Jane Austen, ¿te parece? Pues harás muy bien. Y felicidades nuevamente, Vega. Gracias, hasta el próximo sábado, adiós. Adiós.